si tú estás con la intención de emprender, debes escucharlo hasta el final. Si ya estás en este camino, no está de más que te sintonices porque seguramente vas a coincidir con cosas que te vamos a compartir y vas a decir, claro, esto lo estoy viviendo, no eres tú solo o sola quien lo atraviesa, porque de verdad que en este ejercicio de emprender hay varias cosas que desconocemos. Pero para eso no estaré yo sola, sino estoy con Ana Lucía González. Ella es administradora de empresas, máster en emprendimiento e innovación y con ella precisamente vamos a estar tejiendo esta linda conversación. Ana Lucía, bienvenida y gracias por estar con nosotros hoy aquí. Hola May, muchísimas gracias por esta invitación y por darme la oportunidad de compartir con todos esos visionarios y personas emprendedoras que nos están acompañando. Tan bella. Yo quiero empezar por el derecho. Yo siempre he dicho que hay preguntitas que son las del inicio. ¿Cómo es que llegas tú a involucrarte con el tema del emprendimiento? ¿Qué te motivó a soñar con emprender? ¿Qué te conectó? Cuéntanos un poquito de tu historia. Wow, a ver, creo que te haces emprendedor por dos razones, o bueno, por muchísimas razones, pero creo que o naces o creces con ese deseo de quiero emprender, quiero hacer un negocio, pero aún no tengo una idea, ¿verdad? O enfrentas una situación en tu vida que te lleva a decir, tengo que cambiar algo en la sociedad, tengo que crear algo que a mí me hubiese gustado tener para resolver este problema o esta necesidad. O otra de las razones puede ser en que ves una oportunidad en el camino y dices, no, tengo que ir por ella. En mi caso fue la segunda. Como mujer, sufrí ciertas cosas, más que todo en tema de dependencia emocional, en inseguridades, en sentirme que siempre necesitaba la validación de alguien más para sentirme bien conmigo misma, con mi cuerpo. Y en ese proceso de autoconocimiento y de descubrir que soy hermosa por lo que soy primeramente en mi interior y que a través de eso empiezo a resplandecer en las otras áreas, fue como yo tengo que hablarle esto a más mujeres y en ese momento empecé a hacerlo a través de trajes de baño y a través de un proyecto hermoso que en su momento se llamó lucisal.co, que más que todo buscaba resplandecer como desde el interior, que las mujeres aprendieran que nuestra belleza resplandece desde el interior y se trata de como dar a conocer nuestra esencia a través de lo que hacemos, ¿no? Que no somos nuestro color de ojos, nuestro color de pelo, nuestra talla, nuestra estatura, sino que somos mucho más que eso. Entonces, busqué hacerlo a través de esto. Y es hermoso porque simplemente teniendo ese propósito de quiero llevar este mensaje a mujeres a través de, en su momento para mí, esa fue como la excusa o la motivación, pero me empezó a abrir un mundo de posibilidades y empezar a conocer todo el mundo del emprendimiento que para mí hasta ese momento no sabía nada. De hecho, yo tenía 19 años, estaba en la universidad y llegué como esta niña que le cuesta creer en sí misma, dice, tengo esta idea, tengo este propósito, no tengo ni idea cómo lo voy a hacer, pero lo quiero hacer. Y tuve la oportunidad de tener muchos mentores expertos a mi alrededor, que fue hermoso ver cómo ellos creían más en mi idea que en mí y creo que eso me empoderó demasiado en mi vida. Así empecé. Qué bonito. Mira que cuando yo te escuchaba, yo viajaba en el tiempo. Yo también emprendí hace varios años atrás y en su momento sí que es verdad que empiezo el camino del emprendimiento. Primero, sí buscando unas salidas económicas distintas. Vengo de papá emprendedor que desde mucho antes me había dicho como, mira hija, por aquí se puede hacer. Sin embargo, bueno, uno se va como creando ciertas cosas de, ¿será que sí? ¿Cuánto tiempo hay que esperar? ¿Cuánto puedo yo llegar a ganar? Bueno, todas esas cositas que ya vamos a hablar más adelante de esos miedos. Y cuando empiezo, como te decía, empecé por un tema de factor económico. ¿En qué sentido? En que me parecía sorprendente en esa época que los salarios en Colombia fueran de alguna manera pequeñitos en comparación a lo que yo soñaba y quería para mí. Y desde ahí nace el tema de decir, ok,
Si yo no estoy contenta con lo que afuera me están brindando, quiere decir que yo tengo que buscarme las oportunidades para crearme lo que yo quiero y sintonizarme desde ahí. Entonces, en primera instancia arranqué por ahí. Luego me vine a dar cuenta que claramente, y también me conecto mucho contigo en el sentido y en el propósito de la mujer, también caí en ese momento en la necesidad de decir, oigan, yo también he atravesado por momentos donde me hubiese encantado saber cómo construirme felicidad, cómo construir mi paz interior, cómo sintonizarme mejor conmigo misma. Y empiezo como psicóloga a atender a distintas mujeres que estaban pasando por lo mismo, temas de autoestima, temas como tú lo decías de inseguridades personales y demás. Y empiezo a crear en ese momento de mi vida algo que se llama la felicidad de mi vida soy yo, que esa fue mi Wow, primera conferencia abierta a público, la primera conferencia que no se me olvida, que cuando se lanza, yo tenía muchísimo temor, yo decía, pero nadie me conoce, ¿será que sí va a ir alguien? ¿Será que sí me van a comprar aunque sea la primera entrada? Porque, pues no sé cómo vaya a funcionar esto. Y para mi sorpresa, Ana Lucía, a ese primer evento de la felicidad de mi vida, soy yo, llegaron más de 85 mujeres. Cosa wow, que, por supuesto, en su momento fue como, wow, lo que tú decías. Creía más mi mamá, mi papá, que lo que yo podía creer, porque ellos eran como los, ¿cómo se dice? Como los que te guardan los sueños, como los que te protegen tus sueños y te ayudan a pedalearlos. Bueno, ahí arranca la construcción de primero una marca personal, luego un emprendimiento. Hoy en día tengo una escuela de coaching y liderazgo, pero empezar fue todo un proceso, fue todo un desafío, pero creo que cuando uno se enamora de un propósito, creo que cuando uno se enamora de un servicio, de querer aportarle, aunque sea un granito, a este mundo, porque luego me enamoré de la idea de querer construir un mundo mejor, porque creo que es posible, pero todo arranca por uno. Y lo que uno pueda poner el servicio, las cosas empiezan a funcionar desde un lugar completamente diferente. Entonces ha sido un camino bonito y me encanta poderlo conectar con el tuyo porque creo que de alguna manera esa conexión entre mujeres también ha servido de puente para hoy en día hablar de tantos emprendimientos porque creo que la mujer sigue de alguna u otra forma necesitando esos espacios, que la conecten, que la empoderen, que se dé cuenta que ni la talla la define, ni el peso la define, ni el color de los ojos la define, sino que necesitamos es construir todavía una valía personal cada vez más grande. demasiado. Ana Lu, a mí me parece que es importante, y ya poniendo a la gente en contexto de cómo tú arrancaste, de cómo yo arranqué, contarles a las personas cuáles son esos desafíos con los que uno se encuentra cuando emprende. Porque este camino, yo lo hablaba en alguna oportunidad con alguien y decíamos, emprender creo que es el proceso que más lo confronta a uno mismo consigo mismo, valga la redundancia. Sí. Es el proceso de mayor confrontación consigo mismo. ¿Qué cosas te hubiese gustado que te contaran cuando empezaste ese proceso del emprendimiento o con el ánimo y el sueño de hacer lo tuyo y de construir tu marca y tus cosas a ti? Bueno, yo creo que hay 2 lados. Una cosa es el ser y otra es el hacer. Y como emprendedores, como personas, tenemos ese doble reto, el quiénes somos y lo que hacemos, y Ok. aprender a diferenciar esas 2 cosas. Creo fielmente que a veces, a ver, es necesario tener un propósito claro, recordarnos constantemente la razón, el por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, porque siempre vamos a tener desafíos, siempre vamos a tener subidas y bajadas. Hay veces que el panorama se va a ver claro, pero hay veces que el panorama se va a ver súper nublado. Y es aún en medio de esos momentos de niebla, como yo me estoy viendo a mí y como yo estoy viendo mi proyecto. Una de las cosas que a mí me pasó, creo que novata, fue pensar que mi emprendimiento era yo y era todo lo que me definía a mí. Entonces, si Ok. una estrategia, si algo fracasaba, sentir que entonces ya yo era una fracasada, Ah, cuando ok. realmente no, o sea, todo lo que tú estás viviendo te está construyendo, tanto a nivel personal como a nivel de negocio. Si en algún momento un negocio tiene que llegar a cerrar por X o Y motivo, no quiere decir que perdiste, porque al final puede evolucionar de otras formas. De hecho, en emprendimiento nosotros tenemos una palabra que me encanta que se llama pivotar y es ir, a ver, tenemos todo un modelo de negocio. Un negocio en sí funciona articuladamente en diferentes áreas
Y porque una de esas no esté funcionando, no quiere decir que ya todo lo demás está mal. Simplemente, ok, veamos qué podemos cambiar. ¿Será la forma en la que estamos comercializando? ¿Será a los clientes a los que nos estamos dirigiendo o el segmento de mercado? Bueno, tal vez no estamos teniendo tantas ventas, pero ¿por qué? ¿Cuál es la razón? Tenemos el target que tal vez no es adecuado. Entonces, es siempre entender que nuestro negocio funciona articuladamente. Es lo mismo con nuestro cuerpo. Si nuestro corazón está fallando, el problema es está en el corazón, pero va a repercutir en todo lo demás, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos que revisar? El corazón, pero no quiere decir que todo lo demás esté mal. Lo mismo pasa con los negocios. Es, por un lado, entender que aunque sea muchas veces nuestro bebé, es un Ujú. ente aparte y que no podemos definir todo lo que somos nosotros como personas en eso, ¿verdad? Por otro lado, tú decías que emprender es uno de los actos donde mayormente te confronta a ti mismo. ¿Por qué? Porque tienes que ser mucho más valiente, mucho más disciplinado, mucho más autónomo, eh, tener muchísima autoconfianza, más que si estuvieras en un empleo. Y yo soy Cierto, partidaria de decir que ni uno ni el otro es mejor. O cierto. sea, todos tenemos caminos diferentes, todos tenemos proyectos diferentes. Hay personas que a través de su profesión pueden impactar muchísimas vidas, más que si lo estuvieras haciendo independientemente. Pero también que si tú tienes esa vena emprendedora, es que nunca te vas a sentir conforme en otro lugar, o sea, pero también hay otras formas. Hay grandes multinacionales que tienen sus departamentos de innovación donde tú puedes emprender con todos los recursos que tiene una empresa con un menor riesgo, por así decirlo. Ese Ok. es otro lado, esa es otra cuestión, que como emprendedores tenemos que ser arriesgados. ¿Por qué? Porque emprender es una montaña rusa. Eh, es entrarnos a lo desconocido, es empezar desde cero, es abrir las puertas que tengamos que abrir porque no todos nos los van a dar fácilmente. Entonces, creo que para mí son los principales retos, que tú te tienes que conocer muy bien a ti mismo, saber cuáles son tus falencias y entonces, a partir de cuáles son mis fortalezas, ok, esto es lo que yo puedo aportar a mi negocio. ¿Cuáles son mis debilidades? Ok, esto tengo que compensarlo de alguna u otra forma, ya sea contratando un servicio o una persona con la que me pueda apalancar para nivelar estas cosas. Y eso me lleva a decir que uno de los mayores retos a nivel de emprendimiento es encontrar el equipo correcto. De También. hecho, cuando uno evalúa el potencial de crecimiento que tiene una empresa o un emprendimiento en sus inicios, no solamente evalúas la rentabilidad que puede tener en unos años, porque por lo menos lo que son las startups, al menos los primeros 3 años siempre van a pérdidas, pero lo que realmente evalúan los inversores es el equipo. ¿Cuáles son Ujú. las cualidades de esos emprendedores que le pueden asegurar a ellos que aunque algo vaya mal, se van a levantar y van a seguir innovando y buscando la forma de llevar eso a la realidad? Entonces, bueno, eso. Aquí hay varias cosas que tú dices y yo me quiero devolver porque siento que es importante como profundizarlo todavía más. La primera que tú decías que me parece tremendamente ganadora es poder distinguir entre el ser y el hacer, porque a veces, como tú bien lo mencionabas, nos definimos en relación a los resultados que tenemos. Ah, entonces no vendimos, entonces soy un fracaso. No se Ujú, dio como esperaba, entonces no, yo no funciono para esto. La proyección no fue la que yo tenía en mente, entonces olvídese de ser emprendedor porque usted no es bueno. Porque es que empezamos a definirnos, Analu, en ese sentido como personas. A ujú. veces como que distinguir los roles o los espacios donde estamos cuesta mucho trabajo. Por eso a mí hay algo que me gusta y lo asocio, no sé si se asocie, si la asociación sea la más indicada, pero hay un libro que a mí me gusta mucho que se llama el libro de los 4 acuerdos. Y ese Ay, me libro de los encanta. 4 acuerdos de Miguel Ruiz, uno de los acuerdos que él dice es, no se tomen cosas personales, aprendan a diferenciarlas. Y eso aplica para cuando estamos en una empresa y de repente el líder o el jefe o el compañero nos da un feedback.
Y a veces ese feedback la gente no entiende que lo que quedó mal fue un informe. Ah, no, soy yo el que estoy mal. Distinguir esa parte personal del hacer a veces cuesta tanto trabajo porque el ser humano termina de verdad definiéndose, identificándose, creándose conversaciones en relación a sus resultados. Y creo que eso es lo primero, porque de lo contrario avanzar en el emprendimiento va a ser todo un desafío. Porque como tú también lo mencionabas en uno de los puntos, emprender es una montaña rusa. Te puede ir muy bien y cuando te va muy bien, entonces te defines positivamente. Pero cuando vas de bajada, entonces la bajada te define negativamente. ¿Cómo has hecho tú, Ana Lucía, para poder estar firme en que eso no te defina? ¿De qué Wow. estrategias te has apalancado para poder estar en sintonía contigo? Porque seguramente has tenido, yo lo he vivido y seguramente tú también en tu camino te has encontrado con esos momentos donde tal vez el resultado no era lo que tú esperabas, pero ¿cómo has hecho para mantenerte ahí? Mira, yo tengo que confesarte que he sido víctima de esto y que muchas veces he permitido que estas situaciones ataquen mi identidad, ¿sabes? Ataquen lo que soy, pero creo que la herramienta más importante es tener un autoconcepto muy claro. Sí, total. ¿Quién soy yo? ¿Y quién soy yo aún si no tuviera un emprendimiento, aún si no tuviera un título, aún si no tuviera esta profesión, aún si no tuviera estos recursos económicos? ¿Quién sigo siendo? ¿Sabes? Y, y para mí es tener tu modelo de mujer o de hombre a seguir, o sea, construido por ti, ¿sabes? No sé si Ok. eso psicológicamente esté bien, También funciona. pero, pero para mí es como, este es el arquetipo o el modelo de mujer que quiero ser o que yo sé que soy y que he venido construyendo durante años, ¿no? Y siempre que me siento un poco perdida, volver allí, quién soy en mi esencia. Mm, Pero lo cierto es que muchas veces van a suceder situaciones que te hagan repensar, bueno, ¿y quién soy? sí. Y lo que yo creía que era realmente soy. Entonces, para mí muchísima introspección, muchísimo autoconocimiento en las diferentes etapas de vida que vamos viviendo, porque al final somos seres que estamos evolucionando y aprender a abrazar las temporadas en las que estamos viviendo. Y, ok, ¿cómo me estoy viendo yo al día de hoy? ¿Me gusta o no me gusta? ¿Por qué no me gusta? Y si no me gusta, ¿por qué no lo estoy aceptando? ¿Sabes? Ujú. Creo que la base de poder aceptar lo que somos, incluso con los cambios, es lo que nos lleva a realmente amar lo que somos y abrazar esa situación y volver a construirnos, ya sea en una pérdida, en un no que recibimos con estos socios o sacamos una colección y no se vendió, bueno, porque fue, o hice esta inversión y realmente perdimos todo el dinero y entonces, ¿quién soy ahora, no? Ujú. Y es una situación que me ha tocado vivir muchísimo, o me ha tocado estos, de hecho, estos últimos meses, que es volver a decir, bueno, ¿y quién soy yo ahora? Em, Porque yo migré hace un año y medio, no era la primera vez que yo vivía como fuera de Colombia, pero sí ya un poco más grande, un poco más madura, un poco, como quien dice, por mi propia responsabilidad, ¿no? Ok. Entonces ha sido todo un reto de recordarme, no soy un título, no soy mi carrera exclusivamente, soy mucho más que eso, no soy los no que he recibido, em, porque sí siento que es un doble esfuerzo hacer las cosas o tratar de emprender o de hacerte una carrera en un lugar diferente al que tú estabas acostumbrada o Mm. acostumbrado, ¿no? Entonces siento que para mí ha sido un proceso muy fuerte de construirme para volverme a construir. Entonces, Qué bonito. Mira que cuando yo te escuchaba, a mí me llega una palabra muy puntual. Creo que
Cuando uno está en esos momentos donde el resultado, porque todos queremos resultados, pero cuando las cosas no se dan como uno espera, creo que una de las cosas que más tenemos que desarrollar para volvernos a sintonizar es nuestro diálogo interior. El, Uy, sí, el qué nos contamos, el cómo nos lo contamos y las cosas que nos decimos terminan o ayudándonos a flotar en medio de esa sacudida, en medio de esa revolcada de repente, o nos terminan hundiendo. Creo que aquí el diálogo interior es fundamental y va muy de la mano con lo que tú decías, con el autoconcepto, con la autoimagen que tengo, con la definición de mí, de entender que no soy esas etiquetas, que soy mucho más que esas etiquetas, porque es que a veces nos salvaguardamos en las etiquetas, ¿no? Yo soy esto, yo soy esto. No, somos muchísimo más y creo que en el diálogo interior necesitamos recordarnos esa valía personal. ¿Sí? Esa valía que nos haga sentirnos grandes en medio de las situaciones en las que nos vemos chiquiticos, porque eso trae el emprendimiento. Y sobre todo, y tú acabas de mencionar, lo acabo de apuntar aquí, sobre todo en esos momentos donde aparecen tantos no. Porque una de las cosas que uno se encuentra en el proceso de emprender es que habrá gente que conecte con lo que tú haces, chévere, pero también es cierto que de cada 10 que aparecen en tu camino, tal vez al principio 5, 7, 8 sean no. No, gracias. O está muy costoso. No, gracias. No, no es lo que estoy buscando. No, 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 no. Y sostenerse en el propósito después de tantos no, creo que es de los desafíos más grandes, sí, ¿cierto? Es de los 100%. retos. ¿Cómo lo has vivido tú? Cuando empezaste a escuchar tus primeros no, no, gracias. No, después, o no, tranquila, yo te llamo, no me llames, yo te llamo. Yo una vez Dios. leí un libro, Sí. no recuerdo ahorita el autor, la verdad, porque lo leí hace muchísimo tiempo, pero se llamaba La Ley de Promedios, o te enseñaba sobre la ley de los promedios. Y eso creo que fue algo que me cambió la forma de ver los sí y los no. Fantástico. Em, Decía que básicamente, por ejemplo, si tú tienes que hacer 100 llamadas a tus clientes y funciona como un funnel de ventas en marketing, ¿no? Em, ok, de 100 personas, realmente yo voy a poder contactar 80. De esas 80 que puedo contactar, pues voy a poder tener una reunión con 50. De esa reunión con 50, al menos 20 me van a decir que están interesados en mi producto y vamos a seguir a una siguiente fase. De esos 20, 10 van a ser intenciones de compra y de esos 10, 5 me van a comprar. Wow. Entonces, por todo el esfuerzo que yo tengo que hacer de contactar a 100, si yo vendo 5, ¿eso me vale? Entonces, esa persona hablaba de que realmente para lograr 5 ventas ya sabía que tenía que vender, que contactarle a 100. Así que no le importaba que las 95 le dijeran que no, porque es que realmente cada no le acercaba un sí. Wow. Y eso creo que también en nuestra vida tenemos que verlo. Por un lado de números, es que son números. O sea, a nivel de marketing, tú sabes que tu tasa de conversión tiene que ser un tanto por ciento desde que inicias la prospección o, por ejemplo, está todo el canal, desde que tú creas la conciencia en el cliente de que necesita tu producto o servicio. Entonces, van a haber 100 clientes que lleguen allí, que tú le crees la conciencia, pero no todos esos 100 te van a comprar, ¿verdad? Entonces, lo que sí es que dependiendo del tipo de producto o servicio que tú vendas, debes asegurarte que tu tasa de conversión, o sea, que las personas que finalmente te compran, te valga lo suficiente para toda la inversión que estás haciendo en eso. Entonces, ¿qué te va a importar el no? Si ya tú sabes que son números, ¿sabes? Cierto. Y por un lado más emocional, em, creo que es entender que los no también son buenos. Los no te acercan a los Sí. sí. Los no te acercan a las puertas que realmente son para ti. Si hablamos de una ayuda, si hablamos de una subvención que sería, no sé, un crédito, que te ganes una financiación, em, nuevos partnerships como
como tener estos aliados estratégicos o tocar esa puerta que tanto querías que va a hacer crecer mucho más tu negocio. Si alguien te dijo que no, te está haciendo un favor. No quiere decir que no va a ser un no por siempre, puede que mañana sea un sí, pero ese no te enseñó, ese no te dijo, mira, aunque esa persona que tú creías que te iba a salvar la vida, tú pudiste aún sin eso, ¿sabes? Ese no te va a acercar a, tal vez eso no era lo que más te convenía, tal vez había una puerta mucho más grande esperando por ti. Yo soy una persona súper creyente, entonces creo que cuando, o sea, si yo vivo una vida creyendo en milagros, una vida creyendo que Dios, el universo, tiene lo mejor para mí, ok, aunque hoy me duela el no, Ujú. ese no me está acercando a algo mucho más grande que Dios o la vida tienen para mí. Entonces, creo que hay que verlo también así en los negocios, pero sobre todo por los números. O sea, eso a nivel personal, pero en cuanto a negocios, verlo como con el lado de los números. Son estadísticas, nada más. Cierto, cierto. Esa parte numérica, interesantísima, de verdad. Yo me conecto con la parte emocional y yo le pondría, si tuviera que colocar una palabra a lo que tú acabas de mencionar, yo creo que el espíritu emprendedor es de lo que más hay que encender aquí. Y ese espíritu emprendedor viene acompañado de distinguir o de darle un concepto distinto a esos no. Para mí, por ejemplo, los no han sido motivación. Han sido ese trampolín que digo, ok, aquí no fue, pero eso no significa que en la próxima no pueda ser. Y me incentiva, al contrario, pero claro, para llegar a ese camino pasé muchos procesos donde los nodos realmente me ponían a cuestionarme. Muchas veces me vi en las conversaciones de, ¿será que no soy lo suficientemente buena para esto? Que me dicen que no. ¿Será que yo no valgo para eso? ¿Será que es que tengo que dedicarme a otra cosa? ¿Será que es que tengo que volver a la empresa donde en alguna oportunidad Mm, trabajé? ¿Qué tengo que hacer? Pero luego entendí también, porque como todo en la vida, el universo funciona, o de mi mirada, el mundo funciona de acuerdo a cómo tú lo mires, ujú. cómo tú te relaciones. Mai, Dime, ¿sabes algo que dime. creo que es súper importante también en este punto? Y es que también tenemos que aprender a como a discernir o a entender de quiénes estamos recibiendo esos no. Cada Buenísimo. negocio tiene un grupo como de stakeholders o de personas que hacen que ese negocio se desarrolle y se entregue de la forma correcta. Ok. Como que juegan en tu campo de acción, ya sea desde proveedores, desde tus clientes, desde socios, desde aliados estratégicos, desde las personas que trabajan para ti o las instituciones del gobierno que apoyan o impulsan lo que tú estás haciendo, los eventos, los congresos que tienen que ver con lo que tú estás haciendo. Entonces, ¿de quién yo estoy escuchando un no? ¿Sabes? Entonces, creo que los no más valiosos que puedes escuchar es de tus clientes, porque el resto son pensamientos sesgados bajo las experiencias de cada persona, que También. puede que sean muy buenos, o sea, por ejemplo, escuchar a una persona experta en tu sector va a ser súper buena, pero no Ujú. van a ser más que suposiciones o cosas que va a hablar la persona desde su experiencia y del conocimiento de ese sector, ¿no? Pero no hay nada que te hable más que tu cliente. ¿Cómo se siente tu cliente con tu producto? Ujú. ¿Verdad? ¿Realmente yo le estoy resolviendo una necesidad o no? ¿Realmente estarían dispuestos a pagar por mi producto o no? ¿O están dispuestos a pagar un poco más o están dispuestos a pagar un poco menos? Entonces, creo que a quienes realmente debemos escuchar es a los clientes que nos están comprando. Cierto. No, que no tengan, o sea, tampoco es como que, wow, tienen la última palabra, porque si tú crees en algo y que tal vez en este momento no estás viendo, date tiempo. Pero en emprendimiento siempre hablamos de, ok, los números hablan y las ventas hablan. Y ese engagement que estás teniendo con tus clientes también habla. Y eso es súper importante. Y no quiere decir que porque tal vez, como les decía al principio, esa forma de vender tu producto, de hacer llegar tu valor, no esté teniendo tanto fit en el mercado, no quiere decir que tienes que abandonar tu propósito, ¿sabes? Son dos cosas diferentes para mí, pero eso, quería anotarlo. No, buenísimo, gracias por ese extra importantísimo, porque una vez más me llevas
a centrarme en lo importante, ¿verdad?, de ese espíritu emprendedor, porque cuando yo hablo del espíritu emprendedor, hablo de aquellas cosas que necesitamos empezar a integrar en nosotros para poder relacionarnos de muchísima mejor manera con el camino del emprendimiento. Uno, el tema del no y de distinguirlo, como tú bien lo decías, aprender a saber a quién escucho. Esto es clave. Hay muchos emprendedores que no han arrancado su camino al emprendimiento porque se quedaron escuchando a gente que ni siquiera nunca ha hecho nada por su vida. Entonces se Ujú. quedaron escuchando a gente que dice, no, el emprendimiento aquí en Colombia, vamos a suponer que es el país donde yo estoy, es difícil. Emprender en Colombia no se puede, no sé. Y compraron la idea de otros. Tal vez a ese otro, pues la idea de emprender no le funcionó. Pero necesitamos aprender a distinguir a quién le compramos las ideas, porque las ideas mal compradas terminan arruinándonos los sueños. Entonces, Así eso es. también me parece sumamente importante. Y por el otro lado, en ese espíritu emprendedor, o que lo que a mí particularmente me ha servido, es como te decía, aprender a darle como una reinterpretación a los no. Para mí se volvieron eso, la motivación. La motivación de decir, ok, no pasa nada, en esta vida los no también hacen parte. Cómo yo voy es más bien a asumir el que me digan que no. ¿De qué manera lo voy a vivir? Porque si está claro, o esta es mi manera de vivir el tema del emprendimiento, se necesita de tenacidad, de tener un espíritu fuerte para continuar el camino del emprendimiento. Hay gente que al primer mes ya, que al primer año valió, porque aquí hay que jugar con muchísimas cosas. Ejemplo, la parte económica. Aquel que crea que en un mes el emprendimiento lo reventó a uno económicamente la cuenta, pues, y la cuenta creció en no sé cuántos ceros. Bueno, habrá gente que le ha funcionado, ¿no, Ana Lucía? Como todo hay casos, pero el Pero común no es lo denominador de la gente no es habitual. así. ¿Cómo has podido tú? Porque eso es una de las preguntas comúnmente que sale cuando se habla del emprendimiento. ¿Cómo aprender a jugar de buena manera con ese término inestabilidad económica o con ese juego económico que a veces es lo que comúnmente golpea a la gente o hace que la gente diga, no, esta vaina no es para mí? Bueno, yo creo que como emprendedores siempre tenemos que apalancarnos de algo. Ok. Em, Al principio hablábamos de que hay diferentes razones por las que uno emprende, ¿no? Ya sea porque económicamente necesitas algo, pero creo que a veces la solución más fácil para un problema financiero no es emprender. O sea, Total. em, porque el emprendimiento requiere más dar que de recibir, sobre todo si quieres que pueda crecer al principio. Que no quiere decir que no pueda pasar, Ujú. como todo negocio va a empezar, por lo menos en mi caso, cuando yo empecé, todo era bajo pedido, entonces yo podía trabajar pude iniciar con un capital súper bajo, o sea que hoy en día yo digo como, wow, pero nada, pude iniciar con un capital súper bajo y ir vendiendo sobre pedidos y allí ir desarrollando cada producto, ¿no? Entonces, hay diferentes modelos de negocios donde tú sí puedes empezar a emprender con un capital súper bajo. Entonces, no es una excusa para no iniciar. Pero siempre que tú quieras crecer, vas a necesitar seguir invirtiendo. Entonces, Ujú. si estás bajo un modelo de negocio que se va apalancando poco a poco, tienes que entender que gran parte de lo que estás ganando se va a ir A la inversa. para reinvertir. Entonces, como que si yo tuviera que dar un consejo para iniciar a emprender sin dolores de cabezas, es que al menos tengas algo que te está apalancando a ti tus costos personales. ¿Para qué? Para que tu negocio no lo desangres, sino que pueda crecer. Y porque uno de los errores más comunes que cometemos como emprendedores al iniciar es confundir las finanzas personales con las finanzas del negocio. Entonces terminamos desangrando Cierto. completamente el negocio y o sea, no es lo más saludable. Por otro lado, em, creo que las finanzas o el dinero no es más que una barrera mental, Ok. porque hoy en día existen muchísimas formas de apalancar financieramente y económicamente un proyecto. Si un proyecto es muy bueno, está muy bien planteado, hay muchas formas de apalancarlos, Ujú. ya sea a través de créditos, ya sea a través de inversionistas, ya sea VCs, que son fondos de capital riesgo,
tenemos los famosos business angels, o ángeles inversores. Entonces, dependiendo de la naturaleza de tu emprendimiento, tienes diferentes y diversas fuentes. Entonces, si también tu familia es la primera que cree en ti, pues bueno, ten claro tus números. ¿Cuánto te va a costar hacer esto, esto y esto y esto, no? Em, Sal, véndelo, valídalo. Si funciona, dale adelante. El Ujú. dinero va a venir poco a poco, pero muévete con lo que tienes en las manos y empieza con lo que tienes en las manos. Y yo sé que muchas veces uno lo puede hacer así porque suena bien en la teoría, pero a veces en la práctica uno se Claro. putea del miedo y es como, pero no sé por dónde empezar. O sea, porque también he estado en ambos lados, en un lado donde, ¿sabes qué? No me importa lo que yo tenga, vamos para adelante con toda. Y también he estado en el momento donde me siento completamente paralizada, que digo, ¿y cómo voy a cumplir esto? O sea, Sí, tengo este proyecto y parece así, ¿cómo lo voy a hacer? Pero creo que quedarme detenida esperando que las cosas fluyan es donde menos he conseguido. Y eso, pero sí es muchísimo de un mindset total. el tema del dinero. Aquí es totalmente clave, claramente. Y yo creo que le agregaría otra cosa importante a eso, bueno, sumado más bien a lo que tú decías. Creo que aquí la administración del recurso es fundamental, porque a veces tenemos que entender que así como hay subidas, o sea, hay muy buenas ganancias, esas muy buenas subidas necesitamos aprender a administrarlas muy bien. Porque a veces cuando vienen esas, como decimos aquí, ¿no? Cuando vendemos así cositas muy, muy grandes, wow, es como que, ¿y en qué me lo gasto? O buenísimo, entonces ya puedo sacar un montón, pero cuando vienen los momentos de vacío o vienen momentos de declive, porque cada emprendimiento tiene sus etapas, por lo menos en lo que yo hago, yo he aprendido que hay ciertos meses en el año donde la cosa funciona muy bien y hay otros meses donde la gente, lo que yo ofrezco, se abstiene de comprarlos. ¿Cómo yo he logrado con el tema de la administración? Y aquí es clave esa conciencia económica o financiera que uno logre establecer, además de todo lo que tú mencionabas, me parece fundamental. Y sí, la mentalidad, el relacionamiento que uno tenga con esa parte del dinero me parece clave en todo esto. ¿Cómo afrontar esos momentos de soledad en este camino del emprendimiento? Bueno, creo que es un círculo de diferentes aspectos, ¿no? Muchas veces nos vamos a sentir solos en la idea o el sueño, o sentirte solo en tu día a día, en las actividades que haces. O muchas veces con esta autosuficiencia que no es saludable. Como emprendedoras decimos, ok, tengo recursos escasos, de estos recursos escasos quiero intentar hacer todo yo. Y hay muchas actividades para las que nosotros, si lo ponemos en una balanza o en un termómetro, somos del 1 al 100, somos 100, somos súper buenos, somos súper ágiles, excelente. Pero hay otras actividades en las que somos un 20, un 30 y que nos terminan desgastando muchísimo, llevando más tiempo del que deberíamos invertir y que nos desvía de lo que realmente deberíamos invertir más, ¿no? Entonces creo que esta autosuficiencia que Ujú. queremos mantener está bien para empezar, porque es con ese espíritu que tú decías, es, ok, me le mido a toda, voy con toda, aprendo de todo un poco y vamos para adelante. Pero creo que a medida que vamos creciendo, eh, somos personas sociables, somos personas que necesitamos en ese día a día estar rodeada de otras personas, somos personas que necesitamos ver que otros creen en este mismo sueño y que trabajan de la mano con nosotros. Entonces, en la medida que vayamos teniendo los recursos para hacerlo, podamos ir construyendo un equipo, ¿no? Ya sea desde socios o contratar personas a tu equipo o tener freelancers de diferentes actividades en las que tú dices no son mi fuerte, digamos en temas de diseño, desarrollo web, en temas legales, obviamente en temas contables, Ujú. El y apalancamiento es es ir, clave. ir teniendo tu equipo, o sea, así sea que trabajen contigo, que trabajen para ti o que sean externos, pero que Ujú. sean personas comprometidas con tu visión y que de cierto modo, siempre te recuerden por qué estás haciendo lo que estás haciendo. Otra cosa es que tengas un mentor, ¿sabes? Con quien Uf, puedas clave. compartir tus retos, con quien puedas compartir cómo te estás sintiendo, con quien te pueda recordar tu visión, quien te pueda redireccionar cuando sea necesario.
porque está bien que nosotros sepamos de algunos temas, ¿no? Pero siempre vamos a estar con este pensamiento de, pero yo no tengo la verdad absoluta. ¿Será que sí voy por buen camino o no voy por buen camino? Entonces creo que tener esas voces identificadas Ujú. nos pueden ayudar muchísimo. Otra cosa en cuanto a espacios físicos, em, la mayoría de trabajadores que hoy en día están de forma remota sufren ciertas consecuencias del lo que estar de cierta forma aislado. No es lo mismo estar en Claro, una pantalla todo el tiempo compartiendo, pero tienes un problema y no tienes con quién desestresarte, no tienes con quién hablarlo rápidamente a tu lado. No estás todo el tiempo compartiendo con otras personas tus pensamientos. Entonces, los espacios físicos realmente ayudan a nuestra creatividad, realmente ayudan a disminuir nuestros niveles de estrés, aunque no lo cierto. parezca, y esa sensación de no sentirnos tan solos y sobre todo también de ayudarnos a, uy, la otra persona está trabajando, me ayuda a mantenerme. Creo que igual cada persona funciona de formas diferentes. Creo, por lo menos en mi caso personal, hay momentos en los que necesito estar yo sola, trabajar yo Ujú. sola, porque necesito concentrarme, pero muchas otras veces cuando quiero compartir ideas, crear conceptos, crear proyectos, es mucho mejor cuando estamos acompañados y cuando estamos rodeados de personas. Entonces, eso siempre va a ser bueno. Solución, en días en los que vayas a cafés, donde vayan otros emprendedores, donde Mm. vayas, no sé, a un coworking, viaja, ten como esos viajes de tus mini bootcamps de trabajo y trabaja desde otro Otro lugar lugar, que pueda refrescar tu mente, sí. comparte con otros emprendedores, que muchas veces es como nosotros creemos que estamos viviendo una tormenta y un problema solo nosotros, y es que la vida se ha enseñado conmigo, cuando realmente muchos otros están viviendo lo mismo que tú estás viviendo. Entonces, sentirte identificado es Sí, súper importante. totalmente. Y cierro con una última pregunta, que más que pregunta es un mensaje puntualmente. Imagínate que tienes una valla, esas vallas publicitarias en la Ujú. que tú vas a tener la oportunidad de escribir un mensaje muy puntual para aquellas personas o que están en el mundo del emprendimiento o que están pensando en emprender o que apenas están arrancando y que todos ellos van a mirarlo. ¿Cuál sería ese mensaje que tú les compartirías en esa valla? Ese mensaje que para ti ha sido tal vez tu mantra o el que te ha servido de motivación o el que te ha servido de ancla en momentos. ¿Qué les compartirías a esas personas si tuvieran toda la oportunidad de leer esa valla? Tengo 3, Okey, o sea, que se me vinieron ahorita a la mente. Una es resplandece desde tu interior. okey. La segunda es que tú eres tu proyecto más importante, tú como persona. Y tercero es una que, como te decía, es muy, muy personal, espiritual, em, y es sueña sueños para Dios. Pero Guau, si lo llevamos mucho más allá, también es como sueña sueños que sean tan grandes que en tus fuerzas no los puedas alcanzar. Sueña sueños que realmente te reten a evolucionar y a crecer, porque la forma en la que estás hoy no te va a servir para llegar a lo que sueñas o deseas. Entonces, yo creo que esas 3 van de la mano. qué bonito. Pues, mi querida Ana Lucía, muchísimas gracias por estar con nosotros en este espacio. Ha sido una conversación tremendamente enriquecedora, conversaciones que, como te digo, creo que todos hubiésemos querido escuchar este tipo de información cuando emprendemos, cuando los tiempos de viajar hacia el emprendimiento es algo que decidimos. Esta información nos nutre, porque finalmente se necesita de una muy buena mentalidad, de un muy buen espíritu, de anclarlo, por supuesto, con el propósito de servicio y demás, para poder avanzar. Así que muchísimas gracias por este ratico y por esta conversación. Gracias, Mai, por nuevamente por la invitación, por darme este espacio, por poder hablar contigo, porque también enriqueces mucho cada espacio y cada conversación. Y nada, simplemente me gustaría agregar que emprender es un camino y un Mm, reto para valientes,
pero Sí. que si tienes al menos una idea o algo que está tocando muy fuerte en tu corazón, hazlo, porque una vez te aventuras a este camino, aunque no va a ser fácil, creo que te termina transformando a ti y te termina haciendo crecer muchísimo como persona más que cualquier otro proyecto. Otro proyecto, totalmente. A todos ustedes, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos, por sintonizarnos. Recuerden compartir esta información. No sabemos si tal vez a algún amigo, algún familiar, a alguien esta información le viene muy bien. Compartirla a tiempo es algo que le podemos dar en buen regalo. Gracias a todos por acompañarnos.